Paz y bien, soy el hermano Jesús María Artea, religioso capuchino, sacerdote católico, y de nuevo estoy con ustedes para un programa más de esta serie de encuentro y seguimiento de Cristo en la Iglesia. Es bueno que nos pongamos en una actitud orante al escuchar este programa, para que no lo escuchemos simplemente apoyados en nuestra capacidad intelectual, sino que le pidamos a Dios que nos haga nos haga sentir, nos haga escuchar, afine nuestra capacidad espiritual, para que esta palabra caiga como esa agua que cae en tierra mullida, blanda y penetra profundamente. Por eso le decimos al Señor: oh Señor, tú que eres la verdad, ilumina mi mente para que te conozca. Ilumina mi corazón para que te ame. Ilumina mi alma para que me entregue a ti. Señor, verdad, camino y vida, ilumíname, condúceme, fortaléceme. Sea tu evangelio la verdad que me ilumine. Sea tu ejemplo el camino que me guíe. Sea tu cuerpo la vida que me sostenga. Amén. Y hoy, nuestro programa octavo va a versar sobre la llamada de Dios a través de Cristo. Vamos a considerar este misterio. Continuación, con 4 temas. Ponernos a la escucha del llamado que Dios nos hace a través de Jesús, un llamado que se encarna vivencialmente en el encuentro con Jesús y en aceptarlo como nuestro Salvador. Recordemos el relato del Génesis que nos narra el primer pecado de Adán y Eva. En el capítulo 3 del Génesis se nos cuenta que el Señor Dios se paseaba por el huerto al fresco de la tarde, y al no ver a Adán y Eva, como en otras ocasiones, que aparecían enseguida saludándolo con mucho cariño, llamó al hombre, diciendo: ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Eva, nadie respondía. Esa podría ser la primera de una larga serie de llamadas que Dios hace al ser humano para invitarlo a volver a sus caminos, a su amistad. En ese mismo capítulo, Dios hace una promesa que marcará la llamada definitiva y decisiva para nuestra salvación. Cuando se dirige a la serpiente en estos términos: pondré enemistad entre tu descendencia y la suya, la de la mujer. Esta descendencia herirá tu cabeza, y tú solo herirás su talón. Un versículo trascendente a lo largo de la historia de la salvación, que se cumple con Cristo, con la misión de Cristo, con la misión salvadora de Cristo. Conviene recordar ese versículo que se llama el primer evangelio.
o protoevangelio. Génesis 3:15. La carta a los Hebreos resume toda la serie de llamadas divinas en la historia de la salvación diciendo, es el inicio de la carta, muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora, en este momento final, nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Qué quiere decir por este momento final? Pues es la historia de la salvación, culmina con Jesucristo. La historia de la salvación es la serie de acontecimientos a través de los cuales la humanidad se va acercando al cumplimiento de esta promesa de que su descendencia, la descendencia de la mujer, herirá tu cabeza, que le había dicho Dios a la serpiente. Entonces, cuando nace Cristo, comienza ya una nueva historia. Llegamos al momento final de esa historia, que es llegar al cumplimiento de la promesa. Durante mucho tiempo se ha visto o se ha creído que la Virgen María era la que aplastaba la cabeza. Bueno, de hecho, en cierto modo podríamos decir que sí, el cumplimiento comienza con María, puesto que la Virgen María es preservada del pecado. Pero todo es en previsión de Cristo. Tengamos bien presente esto. La Virgen María es preservada del pecado, nace inmaculada, como lo profesa nuestra fe católica, pero en previsión de que va a ser la madre de Jesús y que Jesús va a llevar a cabo esta historia de salvación, la va a culminar a través de su misterio pascual. Y así va a aplastar la cabeza del tentador. Bien, pues lo que ahora nos importa es identificar la llamada que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Precisamente a través de su Hijo Jesucristo, que nos invita y nos va a guiar al encuentro personal con Dios a través de Cristo. Momento decisivo para nuestra experiencia religiosa, que va a tomar una forma concreta, que es nuestra fe cristiana en la Iglesia de Jesús. Nuestra identidad de creyentes es ser cristianos, discípulos, seguidores y testigos de Jesucristo. Y lo vamos a ir aclarando o concretizando a través de una serie de experiencias que vamos a recordar del Evangelio. De los Evangelios, pues hoy sí, vamos a citar a los 4 Evangelios. Por ejemplo, el texto primero lo tomamos de San Marcos, del capítulo 8, versículos 34 al 38. Lleva por título esta perícopa o párrafo, Instrucción sobre el seguimiento. Y dice, después reunió a la gente con sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Este llamado, pues, se refiere a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, todos los que le escuchan están llamados a seguir a Jesús. Condiciones: que renuncie a sí mismo,
que tome la cruz y le siga. Bueno, ciertamente que estas palabras pues están dichas en clave eclesial. Originalmente las habría dicho Jesús de esa manera, pues es probable que no, que las habría dicho de otra forma, porque sus oyentes no podían entenderle ni lo que significaba renunciar a sí mismo y menos cargar con la cruz. Y dice aquí el texto, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por la buena nueva, la salvará. ¿Qué le aprovecha a uno ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Qué puede dar uno a cambio de su vida? Esto lo podrían entender. Bueno, pero para nosotros, pues Jesús nos dice, ¿quieres ser mi discípulo? Renúnciate a ti mismo, que es algo así como ponte en segundo término. O sea, si tú vas a ir a una escuela y vas a estudiar, en primer término, ¿quién va a estar? El maestro, que es el que te va a enseñar. Y ahora tú vas a estar en segundo término porque tú vas a escuchar. Él va a hablar, él va a llevar, en principio, a empezar con, ya él te irá diciendo todo lo que tú vas a hacer, no quiere decir que vas a estar ahí nomás pasivo y escuchando dormido, porque te dice renúnciate a ti mismo. Entonces, el renunciar, obviamente, que es algo que lo vas a hacer tú y vas a ver en qué cosas tienes que renunciarte a ti mismo. Si eres egoísta, si eres soberbio, si eres avaro, si eres envidioso. A través de todo eso te estás buscando a ti mismo, si eres lujurioso, todo eso es renunciarse a sí mismo, dejar esos vicios, dejar esas actitudes a un lado para seguir el modelo de vida que Jesús te sugiera. Y carga con tu cruz, es decir, acepta la realidad de tu vida. Eso, lo que sea que no te gusta, quizá a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, tu trabajo, tu patrón, tu enfermedad, todo lo que sea que te causa fastidio de una forma o de otra, o te ha causado, acéptalo. Acéptalo para que tú, mirándolo cara a cara, descubras el valor y el sentido que tiene. Y con esa vida, tal como tú eres, al 100%, sin negarte nada en lo que tú eres, pero renunciando a todo aquello que no debes de ser, vamos, sígueme. Bueno, y luego pasamos a Mateo. En el capítulo 4, esta llamada primera que acabamos de escuchar es fundamental, quizás es la más directa que la tenemos que tomar muy en serio. En la siguiente de Mateo, capítulo 4, versículo 17 al 23, nos recuerda cómo Jesús inicia su misión en Galilea y dice, arrepentíos porque está cerca el reino de los cielos. Una otra manera de decir, renúnciate. Y otra manera de decir, toma la cruz. Ese renúnciate aquí, Jesús lo traduce por arrepentíos, arrepiéntete de todo lo que no está bien en tu vida, de todo lo que no cuadra en tu vida, y el tomar la cruz significa aquí, o Jesús lo identifica como aceptar el reino de los cielos, aceptar el reino de Dios, aceptar la voluntad de Dios, el plan de Dios en tu vida. Y bueno, a continuación nos narra cómo Jesús va por la orilla del lago de Galilea y llama a Simón Pedro y a su hermano, que eran pescadores, y les dice, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres.
Y ellos dejaron todo y lo siguieron al instante. Y luego, más adelante, vio a Santiago el de Zebedeo y a su hermano Juan, que también estaban en la barca con su padre Zebedeo reparando las redes, y también les dijo lo mismo, y ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. ¿Ven? Ahí está ejemplificado un poco, de una manera concreta, eso de renúnciate a ti mismo. Deja lo que no se puede combinar en principio, porque esto exige toda tu atención, déjalo de lado y ven conmigo. Después tenemos otro texto en el capítulo 20 de San Mateo, versículos de 1 al 7, y nos cuenta una parábola sobre unos trabajadores. Dice, por eso con el reino de los cielos sucede lo que con el dueño de una finca que salió muy de mañana a contratar obreros para su viña. Después de contratar a los obreros por un denario al día, los envió a su viña. Pero resulta que después sale y sale y sale y hasta el final, ya, a media tarde, encontró a otros que estaban todavía allí. ¿Y por qué estáis? Les pregunta, ¿por qué estáis todo el día sin hacer nada? Dicen, pues nadie nos ha contestado. Y él les dijo, id también vosotros a la viña. Al final, ya cuando ya regresan, acaban su trabajo, pues les va a pagar a todos lo que les había prometido, que es el denario. El denario, todos les da un denario. Algunos se quejan de que a todos les dé lo mismo, pero él dice, pues ese fue el contrato y a todos les da el denario que es, pues es el reino de los cielos, que es lo que hemos oído que Jesús promete y predica. Arrepiéntanse, prepárense, porque está cerca el reino de los cielos. Entonces la conversión significa esto, abrir tu corazón para recibir el reinado de Dios en tu vida, para aceptar a Dios en tu vida, dejar a Dios que entre en el ámbito de tu vida y pueda deshacer y hacer y deshacer, según las condiciones en las que te encuentres, ¿no? Y establecer allí su presencia amorosa, salvadora. Y luego tengo otro texto de el Evangelio de San Lucas. Este está bastante fuerte. Dice que iban de camino, Jesús iba de camino con los apóstoles y uno se le acercó y le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Y qué le contesta Jesús? Ay, qué bien. No. Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. En otras palabras, le está diciendo, ¿realmente quieres renunciar a muchas cosas y venir en las condiciones que yo te marque? La renuncia de nuevo. A otro le dijo, sígueme. Y él le contestó, Señor, déjame ir antes a enterrar a mi padre. Y que Jesús le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve a anunciar el reino de Dios. Entonces había muerto su padre y lo iban a enterrar y Jesús le dice, deja a los muertos que entierren a sus muertos. ¿Qué le quiere decir? Sencillamente que deje las cosas de este mundo, porque en el mundo no hay vida, y se vaya con él. Tú vete a anunciar el reino de Dios, ahí es donde está la vida. Por eso, pues tenemos las experiencias que tanta gente nos cuenta de ese vacío interior después de hacer lo que quisieron, después de dar rienda suelta a todos sus apetitos y apetencias. ¿Qué pasa? Que no, su corazón no se llena, porque todo eso era como cuidar muertos, esperar de los muertos la vida.
Entonces, el reino de Dios es lo que va a llenar nuestra vida. Dios solamente, Dios, Dios. Solamente puede llenar nuestro corazón, nuestra alma espiritual solamente puede llenarse con valores trascendentes. Y por fin, otro le dice, te seguiré, Señor, pero déjame despedirme primero de mi familia. Y que Jesús le responde, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. No es apto para el reino de Dios. Así que esto está duro. Déjame despedirme. No, has dicho, te seguiré, pues vamos. No me vengas ahora con un pero. No hay peros. Seguimiento de Dios, la respuesta a Dios tiene que ser absoluta, sin peros, sin condiciones. Y de una vez, por siempre, porque esto tiene una dimensión, mirándola al tiempo, de que con el tiempo pasan muchas cosas en nuestra vida. Y, y cuánta gente mira atrás y cambia y deja el compromiso que había hecho. Entonces, pues todo su tiempo fue una pérdida de tiempo, todo el tiempo que invirtió en el seguimiento de Jesús, ¿para qué? Para volver otra vez a lo mismo. Qué pena, qué vergüenza, ¿verdad? Y finalmente tenemos en el Evangelio de San Juan la experiencia de Juan y Andrés, que fueron a convivir un rato, unas horas, creo que una noche inclusive, con Jesús. Vamos a ver. Dice, al día siguiente Juan se encontraba en aquel mismo lugar, Juan Bautista, con dos de sus discípulos, y de pronto vio a Jesús que pasaba por allí, y dijo, este es el Cordero de Dios. Y los dos discípulos que oyeron decir eso, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscáis? Y ellos le contestan, Maestro, ¿dónde vives? Así como un poco de miedo, ¿verdad? Él les responde, venid conmigo. Y se fueron con él, vieron dónde vivía y pasaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Uno de los dos que siguieron a Jesús por el testimonio de Juan era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Entonces, eran como las 4 de la tarde, pasaron con él aquel día. Entonces, seguramente aquí está, o hasta el final del día o hasta el día siguiente, probablemente fue hasta el final del día. Y ya, pues, ¿qué pasa? Que luego se encuentra Simón, Andrés se encuentra con su hermano Simón y le cuenta la experiencia, hemos encontrado al Mesías y lo llevó a encontrarse con Jesús. Bueno, pues así, el convivir, el dejar que Cristo nos invite, no tener miedo, no tengamos miedo a la invitación de Jesús, a lo que nos diga. Pues a mucha gente le ha pasado eso, que le ha dicho, ven conmigo, ¿no? Y ha hecho una experiencia de una vida especial, puede ser una vida religiosa, consagrada, y se han quedado ahí para siempre. Otros han regresado y han seguido su vida cristiana porque vieron que ese camino no era el suyo, que esa forma de vida no era la suya. Bueno, hay tantos caminos a través de los cuales podemos vivir esta experiencia de Jesús, siempre y cuando Él sea el camino principal, ¿no? Jesús es el camino, pero Jesús nos dice que podemos ir con Él, pues no sé, como si dijera, puedes ir en bicicleta, puedes ir en coche, caminando, y etcétera. Pues, pero vamos con Él y no le perdemos de vista. Bueno, pues ahora les invito a que piensen un poco. Les voy a hacer 3 preguntas
que son las siguientes. ¿Has oído el llamado de Dios en tu vida? ¿Cuándo? ¿Cómo? Segunda pregunta, ¿qué dificultades encuentras para responder o has encontrado para responderle? ¿Son dificultades reales o subjetivas? Yo diría que son subjetivas, perdón, ¿eh? Porque cuando Él nos llama es porque cree que debemos seguirlo o podemos seguirlo. Si encontramos dificultades, nos está diciendo, pues mira la manera, o a ver qué, ¿realmente es una dificultad o es una excusa? Y en tercer lugar, ¿cómo identificas el mensaje de estos textos con la llamada que Dios te ha hecho o te está haciendo? Nos conviene pues que los leamos privadamente, los refiramos a nuestra vida, veamos qué respuesta hemos dado, qué respuesta hemos de dar, qué respuesta nos conviene. Marcos 8, 34 al 38. Mateo 4, 17 al 23. Mateo 21, 7. Lucas 9, 57 al 62 y Juan 1, 35 al 51. Pondera, trata de escuchar durante esta semana la llamada de Dios que se ha dado ya en tu vida, de una forma o de otra, y te recomiendo el Salmo 95, que te puede ayudar a coger la llamada de Dios. El Salmo 95 que dice, venid, cantemos gozosos a Yahvé, porque es Yahvé un Dios grande. Entrad, adoremos, prosternémonos de rodillas ante Él. Él nos ha hecho, Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Oh, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como Israel lo hizo en Meribá, como lo hicieron el día de Masá en el desierto, donde me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Bueno, ojalá, si hoy escuchas su voz, ojalá la atiendas y le digas sin miedo, sí Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, como le había recomendado el sacerdote Elí a Samuel cuando en la noche escuchó su voz que le llamaba. Él no sabía qué hacer, pensaba que era el sacerdote Elí a cuyo servicio él estaba, y el sacerdote le dijo, no, yo no te he llamado, será Dios que te llama. Entonces, la siguiente vez que lo oigas, dile, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Así, esa es la mejor respuesta, sin miedo, no tengamos miedo. Él nos dará, Él es el camino, la verdad y la vida, recordemos siempre. Él es el camino, Él nos va a enseñar cómo hemos de caminar, por dónde vamos a hacer camino, y Él nos va a dar la vida, la fuerza, la energía, la ilusión, la alegría para hacer este camino. Porque sí, hacer la elección por el reino de los cielos, en el estilo de vida cristiana que el Señor nos señale,
va a ser culminar nuestra felicidad, encontrar la fórmula real, verdadera, que llene nuestro corazón de felicidad como criaturas de Dios, como hijos de Dios. Quizá como cristianos, bueno, para quienes ya lo somos, como cristianos, si alguno que escucha no lo es, puede ser como católico dentro de la iglesia. Pues que el Señor los bendiga y demos gracias a Dios, concluyendo con gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Paz y bien.